Hola a todos, ¿cómo están? Hoy para mí es día miércoles, es marzo 10 del 2021 y les vengo a platicar cómo fue la primera vez que me embaracé. Yo tenía ya 31 años, esto fue en abril del 2016. Y pues el asunto es que fui a una clínica a hacerme una prueba de sangre para más que nada yo quería descartar que no estaba embarazada y así poder irme a poner unas vacunas que yo necesitaba para cumplir con los requisitos en mi proceso migratorio, porque como saben yo migré de México hacia California. Entonces fui y me hice el test y resulta que salió positiva. Y yo me quedé súper impactada porque fui sola, era una clínica que estaba como a 2 cuadras de mi casa y me dice la doctora, "You're pregnant." Y yo me quedé impactada, "I'm pregnant." Y le dije, "Why?" "Because I'm spotting." O sea, yo estaba sangrando un poco y por eso es que dije, oh, ya me va a llegar mi periodo y nada más quiero descartar que hay una prueba de no embarazo para que me puedan poner la vacuna del tétanos. Creo que era para entonces, algo así. Y me dice, no, estás embarazada. Y entonces me dijo, tienes que checarte con tu doctor porque pues ya eso es otro procedimiento para ver por qué estás sangrando. El detalle es que, pues como era la primera vez que yo me sabía embarazada, me emocioné muchísimo. Le hablé por teléfono a mi papá, quien vive en México, y le dije, papá, vas a ser abuelo, porque le había marcado a mi esposo, le había marcado a mi suegra, le había marcado a mi cuñada, y nadie me contestaba, y yo estaba con ganas que quería gritar la noticia a todo mundo. Y mi papá fue el que me contestó y le dije, y ya dijo, ay, qué bueno, hija, pues cuídate mucho, que todo salga bien. Y ya cuando llegó mi esposo a la casa, estaba que no se contenía las lágrimas de la emoción, no se podía bajar del carro para ir a verme, yo lo estaba viendo de lejos y también estaba llorando. Estábamos muy conmovidos porque sabían que yo ya estaba embarazada después de un año, 3 meses que ya nos sabíamos, que ya estábamos viviendo en matrimonio, mi esposo y yo. Pero la mala noticia es que desde ese día que empecé a sangrar, entonces al otro día fue más y más, y entonces ya habían pasado 7 días que yo estaba sangrando y tomé reposo. Imagínense, no trabajaba, el inglés todavía no lo manejaba muy bien, pero pues siempre me he defendido y no tenía servicio médico, todavía no estaba yo agregada a ningún seguro, no me había ido a checar absolutamente nada. Entonces mi suegra le dijo a mi esposo, ya tienes que ponerla en la aseguranza, en el seguro médico y llevarla a revisión porque no está bien que esté sangrando mucho. Yo ya llenaba alrededor de 3 toallas femeninas en un día y por eso es que ya fuimos al médico y me mandaron a hacer análisis de sangre y la hormona gonadotropina coriónica, me parece que se llama así, que es la hormona que se derrama en tu sangre cuando tú ya estás embarazada. Estaba aumentando y de acuerdo a los parámetros yo estaba en la semana 8 a la 12 y me recomendaron progesterona en supositorios, que también fue complicado que nos dieran la medicina, la aseguranza no la cubría porque eso es para como tratamiento de infertilidad y entonces tuvimos que pagar a 100 y tantos dólares, tal vez es lo que recuerdo. Y entonces es lo que me estuve poniendo de forma intravaginal y el sangrado se detuvo. Desde que yo supe que estaba sangrando mucho, ya no me levanté de la cama, solo para las tareas esenciales como bañarme e ir al baño, y prácticamente comía ahí sentadita de la cama y así estuve. Ya cuando ya no sangraba, pues yo estaba muy contenta. Tal vez eso fue como a los 3 días que me había puesto después de que ya estaba usando la progesterona puesta en la vagina.
pero al hacerme el ultrasonido no encontraban latido, no encontraban cuerpo alguno en la matriz que dijera ahí está el bebé, sino es que hasta como a las 12 semanas mi ginecóloga me mandó a otro ultrasonido y la técnica o la doctora quien me hizo este ultrasonido es una persona que sí se tomó el tiempo, la dedicación y oprimió para ver dónde estaba el cuerpecito, que después de todo era como una bolita de células nada más porque no había latido y no había un feto como tal, pero ahí estaba como que la masita. Entonces, cuando lo detectaron que estaba implantado en mi trompa de falopio del lado derecho, inmediatamente me mandaron con mi ginecóloga para dar el tratamiento que se tenía que hacer para este caso. Entonces fui como a las 2 horas más tarde y me inyectaron methotrexate, algo así. Me inyectaron y la enfermera que me inyectó me dijo, siento mucho tu pérdida, pero pues ya está, ya con esto vas a estar bien. Y esa medicina lo que iba a hacer era detener el embarazo y ya la hormona tenía que empezar a bajar. Efectivamente empezó a bajar porque me hicieron análisis de sangre y ya estaba bajando los niveles de la hormona gonadotropina coriónica. Pero el detalle es que ya no me hizo un ultrasonido la ginecóloga para ver el estado del cuerpecito, la masa, la bolita que se me había formado en el tubo. Y solo dijo que se iba a absorber por mi propio cuerpo, que no necesitaba extraer ni limpiar absolutamente nada, solamente me inyectó y era cuestión de esperar. Pero como tal no tuve ninguna recomendación de que me dijeran no hagas ningún esfuerzo, no, espérate, no sé, me hubiera dicho espérate unas 3 semanas hasta que volvamos a hacer un ultrasonido para ver que haya disminuido de tamaño. No me dijo nada. Entonces, pues como ya me habían puesto la medicina, entonces yo continué con mi vida y pasó que hubo una fiesta, creo que fue, ¿de qué habrá sido? Abril, mayo, tal vez la fiesta de mayo, del Día de las Mamás probablemente, pero yo recuerdo que hubo una fiesta en el patio y estaban los sobrinitos y yo cargué a una sobrinita y sentí como un tirón, sentí como un dolor, una punzada y aquí en el vientre, y eso fue como a las 5 de la tarde. Para cuando dieron las 11 de la noche, que era hora de ir a dormir, yo me fui a acostar y de repente empecé a sentir un dolor que empezó de chiquito a grande, así como a darme más. No se iba, me dio y de ahí no se quitó. Cada vez era más fuerte, me empezaron a dar náuseas, me dolía muchísimo, tuve que levantarme e irme prácticamente agachada como viejita, así cual viejita, pues ya la columna la tiene mala, ya no puede enderezarse, y con unos pasos con pasos chiquitos, despacio, pues me fui al baño. Me dio un poco de diarrea, seguía teniendo náuseas, el dolor no se me iba, yo sentía que era como una indigestión o como si a la comida me hubiera caído muy mal y estaba como causándome muchos estragos en el estómago, pero eso era lo que yo pensaba. El detalle es que le dije a mi esposo, eran ya las 11:30 de la noche, le dije prepárame un té porque estoy muy mala del estómago, y estaba recostada en mi cama y yo sentía como mi oído era como una explosión y me mareé. ¿Saben qué es lo que estaba pasando? Me estaba desangrando, y si yo estaba acostada en esta forma, entonces la
abertura que se hizo en la trompa de Falopio, estaba saliéndose la sangre a chorros, y por eso es que me dolía el estómago, porque la sangre estaba invadiendo el área de los intestinos, de las vísceras gastrointestinales. Perdón por los términos, pero era un dolor horrible. Entonces yo traté de caminar hacia la cocina para decirle a mi esposa, es que me siento muy mal, mejor llévame al hospital. Y me dijo, no, ahorita ya te voy a dar el té, ya ahorita se te va a quitar. No le dio la importancia, y yo tampoco. Yo dije, bueno, que ahorita con el té se me va a quitar. Me regresé, me volví a marear cuando fui a la cocina, sentí como que me iba a caer, me detuve, pero me regresé. Y mi esposo estaba adormilado, por eso es que no captaba el grado, y yo tampoco, el grado tan delicado en el que me encontraba. Entonces, con el té y estuve, no dormí. Recuerdo que no dormí, si acaso dormité. Tal vez me quedé muy sentada para que el doblez de mi propio cuerpo evitara que se abriera esa ruptura, y por eso es que no me sangraba tanto y no me dolía tanto cuando estaba realmente sentada en 90 grados. Pero ya una vez quería acostarme o estirarme, era horrible. Para las 7 de la mañana salimos de la casa porque le dije, no se me quita, desde ayer de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana no se me quita el dolor, esto ya es muy delicado. Y nos fuimos, pero como éramos tan novatos, nunca no aceptábamos que era algo como para caer en emergencias. Entonces solo traté de buscar medicamento. Fuimos a la farmacia, me compré un Gatorade para tomarme, hidratarme. Luego volví a vomitar mucho, porque imagínense, le puse el líquido al estómago, y luego si estaba toda la hemorragia interna, pues me causaron náuseas y volví a vomitar horrible en un estacionamiento cerca del hospital, pero todavía no nos íbamos al hospital. Bajamos porque literalmente es una calle que baja, y fuimos hacia un urgent care o una sala de urgencias donde tratan tos, infecciones urinarias, como cosas menos graves. Y no pude acostarme en la camilla porque gritaba mucho, y ahí fue cuando el doctor dijo, esto es para emergencias, tienen que irse a emergencias. Ya no pude salir de este urgent care, no pude salir caminando, me llevaron una silla de ruedas, y así llegué al carro, me subió mi esposo y llegamos a emergencias. Y como yo desconocía todo el proceso, mi esposo fue a estacionar el carro y ya me habían recibido y ya me querían pasar a la sala, y todavía les dije que se esperaran, que yo quería esperar a mi esposo. O sea, yo estaba en una situación muy grave, pero bueno, ahí estuve. Me hicieron análisis de sangre y todos los estudios que te hacen. Me pusieron, cuando se dieron cuenta que yo ya estaba bajando algunos niveles de mi sangre, fue cuando dijeron, tenemos que operarte. Entonces llegó la ginecóloga, me dieron un cuarto en emergencias, había mucha gente para entonces, porque recuerdo que me dieron un cuartito chiquito, y ahí me conectaron estos bolsitas de suero, y como ya me habían dado medicina calmante, me acostaron. Y ya no me dolía el estómago, pero imagínense cómo se me seguía desangrando si estaba acostada. Empecé a ponerme pálida. Pero antes de llegar a emergencias todavía andábamos por la calle dando vueltas, que íbamos a la farmacia, que íbamos al urgent care, y cuando nos quisimos bajar a una farmacia, ahí
yo ya me andaba desmayando porque me bajé, y entonces cuando me bajo de la camioneta, escucho como nuevamente mis oídos se explotan y mi vista se me pone oscura, se me pone negro todo, y dice mi esposo que yo llevé los ojos para arriba y me empecé a desguanzar, a soltar el cuerpo, me estaba desvaneciendo. Y por eso se espantó mucho y ya fue como me llevó a emergencias. Y, a las 5 de la tarde yo ya estaba en el quirófano, me pusieron anestesia y yo ya no supe nada. Cuando desperté me dijo, lo primero que pregunté fue "What time is it?", que aprendí muy bien eso en mis clases de inglés. "What time is it?". Y me dijeron son las 4 de la tarde, no, dijo las 9 de la noche, perdón. Eran las 9 de la noche, entonces aproximadamente 4 horas es lo que duró la operación, porque recuerdo que cuando mi esposo me platicó que estaban en la sala de espera, que se les hizo mucho, que yo había estado en operación, y la doctora les dijo que yo estaba bien, pero que me había vaciado casi a medio tanque de sangre, o sea, como un carro. Tienes una capacidad de tantos litros y nada más te queda la mitad. Entonces yo así estaba de sangre, perdí muchísima sangre, me dio anemia de 11.8 mínimo de hemoglobina que debo de tener, tenía 7 de hemoglobina. Entonces sí había caído en anemia, imagínate, es muy grave eso. Entonces, y bueno, gracias a Dios ya estaba en mi casa, al parecer a las, ¿qué te puedo decir? Tal vez a las 10 de la noche, porque fue una operación laparoscópica. Y llegué a la casa, estuve acostada con mi medicamento y todo, y gracias a Dios me recuperé, pero así fue la historia, que pasé por un embarazo ectópico y pues hubo muchos errores por no saber qué cuidados debo de tener, por no detectar, por ser la primera vez que me embarazaba, y a veces hasta que no nos pasa algo es como somos más precavidos, más prevenidos. A cualquier detallito que tú sientas que tu cuerpo no te está respondiendo o está actuando de manera anormal, ve al médico, chécate. Y si el doctor te dice no tienes nada, ve con otro médico o pide que te hagan estudios. Porque a veces aquí en Estados Unidos, hasta que no te ven ya muriéndote, es como te dan el antibiótico, te mandan a hacer los estudios, y pues qué grave, qué mala onda, ¿no? Porque como que no hay una medicina preventiva aquí, todo es correctivo hasta el momento. Y bueno, pues eso fue lo que me pasó en el 2016, y en otro video les contaré cómo fue mi segundo embarazo, que también no tuvo un final feliz, y pues ya les contaré esa otra parte. Emocionalmente, este embarazo ectópico, cuando me dieron la noticia de que mi trompa de falopio lado derecho iba a quedar inservible, porque lo cortaron, lo saturaron, lo quedó bloqueado porque ya no hay conexión entre el ovario y la matriz. Pero pues tengo el ovario izquierdo y pues gracias a él me embaracé por segunda vez. Aún no tengo hijos y pues sí, estoy buscando embarazarme, y pues primero Dios veremos qué es lo que procede. Pero emocionalmente estoy bien, estoy fuerte. No me obsesioné mucho con la idea de que por qué no fue, por qué me pasó esto a mí, o de coraje, o no. Simplemente son cosas que pasan y veo la parte positiva.
¿Y cuál fue el pensamiento de la parte positiva? Gracias Dios por permitirme vivir, porque ahí estuve, ahí mi vida estuvo pendiendo de un hilo y esa pudo haber sido mi historia. Haber dejado de contar esta historia a los 30 años y dejar un dolor muy fuerte en el corazón de cada una de las personas que amo. Pero nunca me metí en esa idea y estoy muy agradecida porque Dios me da la oportunidad de continuar aquí y con un hijo o sin un hijo, pero mientras tengamos salud, mientras estemos felices, vivamos en armonía con nuestro esposo, con nuestra familia, en nuestro trabajo, que demos buenos resultados. Mientras tú estés viviendo de una manera armoniosa, en la que tú te sientas bendecido por cada día que amanece este sol tan brillante y bonito que te da, es lo que vale. Eso es lo